estimar el esfuerzo en un proyecto ágil? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionenti.com y en este video quiero responder esta pregunta. Lo primero que hay que decir es que la estimación de esfuerzo no nace con la agilidad, viene ya de los primeros proyectos de desarrollo de software, pero tampoco aparece con los proyectos de desarrollo de software, aparece con cualquier tipo de proyecto. La diferencia está, o la dificultad si ustedes quieren, en el hecho de que estimar el esfuerzo en proyectos de desarrollo de software es más difícil que estimarlo en cualquier otro tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros construimos es algo intangible, por un lado, que es fácilmente modificable y por lo tanto definimos un esfuerzo para lograr un cierto objetivo, pero después ese objetivo empieza a cambiar, lo cual es bastante curioso porque esto no ocurre en otros tipos de proyectos. Normalmente en mis capacitaciones yo hago la analogía de que cuando se define que se va a construir un puente, por ejemplo, a nadie se le ocurriría que a la mitad de la construcción del puente le empecemos a hacer cambios, le pongamos segundo piso, más pistas. Eso sería absurdo, porque el puente está calculado al ser un objeto físico para que ocupe cierto tamaño, consuma ciertos recursos, tenga cierto peso, cierta funcionalidad. En el desarrollo de software esto no es así y se va asumiendo que lo que se construye puede ir cambiando con el tiempo. Partimos con un objetivo, con unos requerimientos iniciales, pero fácilmente esto se va modificando por un montón de razones. Entre otras, porque nosotros como equipo vamos cambiando conforme el proyecto avanza. Y eso es lo que la agilidad le da un enfoque distinto. En la agilidad, la estimación de esfuerzo tiene mucho que ver con la experiencia que va logrando el equipo. Vamos a aclarar inmediatamente ese punto. Quiero decir que me voy a basar en lo que plantea Henrik Niebuhr en su libro Scrum y XP desde las trincheras. Este libro es fácilmente descargable en PDF, está compartido en varios sitios, es muy bueno y plantea un enfoque de las trincheras, es decir, desde la primera línea de fuego, podríamos decir en una analogía bélica. Aquí hay experiencias de personas que han tenido que aplicar en concreto esto y habla de Scrum, este marco de trabajo que hemos estudiado bastante en nuestro canal, tenemos varios videos al respecto, y también menciona XP. XP fue uno de los primeros métodos que se dieron a conocer sobre una manera, un enfoque de gestionar proyectos con agilidad. Como estamos hablando de un ambiente ágil, vamos a hablar de historias de usuario. Y estas historias las vamos a representar con estos POSIT, estas tarjetitas que aparecen ahí en la portada del libro que estamos mencionando, y que tienen un número único, un nombre con una breve descripción, le podemos dar una cierta importancia, una estimación inicial de esfuerzo, y también podemos definir cómo probarlo. En esta imagen que les comparto, que está tomado de la portada del libro, como ya dije, también aparece un gráfico burn down o de quemado, donde yo voy mostrando el avance de mis tareas. Cada historia de usuario o cada requerimiento que se define de alto nivel, después se describe con tareas específicas y cada tarea es un POSIT, un papelito amarillo como los que aparece ahí. Entonces, una primera aproximación es que para estimar el esfuerzo, yo voy a estimar el esfuerzo de cada tarea, no de muchas tareas combinadas, sino en cada tarea específicamente. Eso es una manera de dividir y vencer, ir llegando a lo más específico, porque si yo hablo de una tarea, es más probable que el esfuerzo que estimo necesario para cumplirla realmente se pueda comprobar que lo estimé correctamente. Hay algunos principios que vienen de la ingeniería de software. El primero dice que al inicio del proyecto existe mucha incertidumbre para estimar con precisión. Y ahí tenemos una gran dificultad para el enfoque tradicional. Cuando hablo de enfoque tradicional, me refiero a la mirada aquella en la cual yo trato de planificar con mucho detalle todo lo que voy a hacer. En algunos contextos funciona bien, pero en otros no funciona tan bien. La agilidad dice, estimemos en un mini proyecto a corto plazo, 1, 2, 3, máximo 4 semanas. ¿Por qué? Por esto mismo, porque al inicio del proyecto
Primero, nos estamos formando como equipo, si es que no nos conocíamos. Si nos conocíamos como equipo, entonces ya tenemos una idea más aproximada de la productividad que somos capaces de lograr. Pero de todas maneras existe mucha incertidumbre. Primer principio. Segundo principio, conforme avanzamos en el proyecto, nos vamos conociendo, nos vamos afiatando como equipo, vamos logrando más experiencia y es más factible, más probable, no sé si seguro, es más probable solamente de que las estimaciones las vayamos cumpliendo o las vayamos definiendo con mayor precisión. Entonces, ¿qué plantea la agilidad? Hagamos rápidamente, resolvamos requerimientos, los más importantes según el representante del cliente, los que aporten más valor rápidamente, concepto básico de agilidad, que hemos insistido en muchos videos, el concepto de valor, y a partir de estos requerimientos iniciales descritos como historia de usuario, nos enfocamos en desglosarlo en las tareas necesarias y vamos estimando el esfuerzo de cada tarea. Entonces, tenemos esta pila de productos donde cada grosor de la cajita representa una mayor necesidad de esfuerzo para resolverlo. Tomamos algunos de estas historias de usuario y las llevamos al sprint o ciclo que va a demorar 1, 2, 3 o máximo 4 semanas, como ya dijimos, y vamos a desglosarlo en tareas. Entonces, podríamos ocupar, por ejemplo, lo que se conoce como Planning Pocket. Son estas cartas, también son fácilmente conseguibles en formato PDF, se pueden imprimir. Yo las tengo plastificadas, también se pueden comprar, pero son bastante más caras. Y con esta técnica yo puedo estimar el esfuerzo. La idea básica, ya la hemos conversado antes, consiste en que todos tenemos estas cartas en la mano y cuando llega el momento de estimar el esfuerzo, votamos de una. O sea, yo digo, esto se demora tres unidades de trabajo, podrían ser 3 horas, por ejemplo. Yo opino 3, otro opina 3, el otro opina 40. Pero se hace al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se vota al mismo tiempo? Para no influir. Porque siempre en los equipos hay gente que tiene más experiencia, genera más confianza, entonces tendemos a creerle. Por tanto, si esa persona opina primero y dice 40, todos sí, sí, 40, estamos todos de acuerdo. No, aquí votamos a la vez y de esa manera salen votaciones tan extremas como 40 y 3. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el que votó 3 explica por qué, a lo mejor sabe algo que el otro no sabía, o a lo mejor convence más el de 40. ¿Por qué? Porque tiene experiencia al respecto, porque existe este tema que no se había pensado, invento. A lo mejor él sabe que se va a programar con un lenguaje, por ejemplo, que se conoce muy poco o que es primera vez que se usa. En cambio, el que votó 3 pensaba que se iba a programar con el lenguaje que todos conocemos y en el cual somos bastante productivos. Entonces, esta estimación de esfuerzo además permite afiatar el equipo, escuchar opiniones, saber más sobre el proyecto y probablemente vamos a sacar un promedio o una aproximación entre todos más precisa que si cada cual da su opinión por separado. ¿Cómo se llega a un consenso? Bueno, el que votó 3 podría convencerse de que en realidad 40 es más preciso, o al revés. A veces se sacan promedio, uno vota 2, el otro vota 3, el otro vota 5. Se puede sacar un promedio. En algunas ocasiones, dependiendo de la cantidad de participantes, se escoge la moda, o sea, el valor que más se repite, etcétera. El grupo, el equipo se pone de acuerdo. Entonces, con esta estimación de esfuerzo, al estarla aplicando a tareas específicas, es más probable que se cumpla, que sepamos cuántos esfuerzos requerimos. Una sugerencia que yo practico en mis proyectos y que recomiendo, tratar de que los esfuerzos no sean de muchas unidades de tiempo. Si estamos hablando de horas, 8 horas ya es mucho porque es un día de trabajo. La idea es que las tareas duren 2, 3, 4, 5 horas, idealmente, porque de esa manera, si alguien tiene alguna dificultad y se atrasa, no se atrasa un día completo. Porque si la actividad dura 13 horas, la tarea dura 13 horas, y una persona se atrasa, ya se está atrasando más de un día, pensando que trabajamos 8 horas diarias. Eso es un consejo, una buena práctica. Entonces partimos de esta historia de usuario, la vamos describiendo con estos POSIT, estas hojitas, estas tarjetas, y en algún momento llegamos a algo como buscar usuarios. Entonces, ahí empezamos a identificar distintas tareas para cumplirlo. Clarificar los requisitos, diseñar la interfaz,
cuál va a ser el formulario de búsqueda, cómo se va a implementar la lista de usuarios, el test de prueba, también es una tarea asociada a cumplir con, en este caso, el requerimiento o la funcionalidad buscar usuarios. ¿Sí? De esa manera nos vamos aproximando a una estimación de esfuerzo bastante más precisa. Entonces, al comienzo del sprint, definimos todos estos esfuerzos, asumimos una cierta velocidad de avance, suponemos, por cierto, que lo vamos a cumplir, avanzamos, resolvemos, cumplimos el sprint y descubrimos que no fuimos capaces de cumplir con todo. Varias tareas quedaron resueltas, la mayoría, pero algunas quedaron casi terminadas y otras ni siquiera empezadas. Entonces, aquí, con ciertas limitaciones, porque no es tan preciso, pero nos vamos haciendo una idea de la velocidad que somos capaces de lograr, es decir, de la productividad. Y es importante la productividad porque nos permite tener una idea más clara de qué vamos a lograr en cada ciclo, en cada sprint. Recordemos que dura 1, 2, 3 o máximo 4 semanas. Entonces ya al conocernos somos capaces de saber qué productividad vamos a tener y por lo tanto es más fácil que sepamos calcular de manera más precisa nuestro esfuerzo. ¿Ya? Entonces, al comienzo del sprint, si ya tenemos una velocidad de avance, ya nos conocemos, podemos calcular con precisión que vamos a ser capaces de resolver todos estos puntos de historia. Los puntos de historia es una manera de medir. A veces se resuelve una historia de usuario relativamente sencilla y se toma como patrón de comparación. Si pensamos, el metro es un patrón de comparación. Se definió un objeto de un cierto tamaño y se dijo, nos vamos a comparar con este objeto llamado metro. Acá es como la misma idea con estos puntos de historia. O puede ser esfuerzo en horas. Entonces, cuando ya nos vamos conociendo que es la mejor manera que plantea la agilidad para estimar esfuerzo, entonces nosotros podemos tener una idea de que sí, esto sí lo podemos cumplir en el sprint, en el ciclo, y esto no. Por supuesto que a veces vamos a ser un poco más productivos, pero tener una idea aproximada de cuánto nos demoramos es muy valioso para planificar mejor, lograr un avance constante, importante eso, y no frustrarnos porque si decimos vamos a hacer todo esto y después no somos capaces de lograrlo, empieza la frustración, los conflictos y las molestias dentro del equipo. Bien, eso quería compartir respecto a la estimación de esfuerzo dentro de esta secuencia o serie de videos respecto a la agilidad. Gracias por acompañarme. Importante, si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale la campanita para que te avise los estrenos que son normalmente los días lunes en la mañana. ¿Qué más? Suscribirte, darle like, darle comentar y compartir. Todo eso nos sirve para que el algoritmo de YouTube difunda nuestros videos. No olvides también inscribirte en el sitio web www.gestionenti.com. No tiene costo pertenecer a la comunidad. Más aún, se te van a asignar una serie de puntos que permite descargar material gratuito o bajar el precio algunos de cobro. Y con eso vas a seguir recibiendo contenido de alta calidad para lograr el objetivo de la comunidad, que es compartir y apoyar y mantenerte siempre vigente como profesional informático. Por último, no olvidar que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.